Ok, buenos días para todos. Para las personas que no me conocen, soy el doctor Jesús Valero, soy pediatra puricultor y actualmente me desempeño como residente de posgrado del servicio de nefrología pediátrica del Hospital Universitario de los Andes. Quiero aprovechar el momento, la oportunidad para dar gracias primeramente a Dios y en segundo lugar al comité organizador por la invitación a la jornada científica acá del Ambulatorio El Llano. Se realizó un trabajo científico, un trabajo de investigación referente a incidencia de infecciones de vías urinarias en pacientes pediátricos ingresados en el Hospital Sor Juana Inés de la Cruz, octubre de 2013, septiembre 2016. Antes de entrar al tema, comparto con ustedes un pensamiento, un epígrafe de Homer Smith, fisiólogo renal, cito de manera textual. Nuestros huesos se fracturan, las glándulas se fibrosan, los músculos se atrofian, el cerebro muere y no impide la vida. Pero si las estructuras renales dejan de reconstituir adecuadamente la composición de la sangre, ni los huesos, ni los músculos, ni las glándulas, ni el cerebro podrían funcionar. La infección de vía urinaria representa un problema de salud pública, un problema de salud mundial, en vista de su elevada tasa, su elevada incidencia de morbilidad. Es un motivo de consulta frecuente en la emergencia pediátrica y es la tercera causa de hospitalización en nuestros pacientes infantes, siendo la primera la infecciosa respiratoria y la segunda la causa gastrointestinal. Las estadísticas reportan que entre un 8 y un 10% de las niñas y entre un 2 y un 3% de los niños tendrán o presentarán infección de vía urinaria antes de los 7 años de vida, con una alta probabilidad de recurrencia del 30%. La infección de vía urinaria pues se define como la colonización y la proliferación de patógenos en un mundo estéril, es decir, las vías urinarias. Existen múltiples factores predisponentes o factores de riesgo a presentar dicha entidad clínica. Una de ellas son las malformaciones nefrourológicas, ¿sí? Doble sistema pielocalicial, valva uretral posterior, ureterocele, estenosis uretral, entre otras, así como también patologías nefrológicas como sería la nefrocalcinosis, la nefrolitiasis, la urolitiasis o entidades clínicas que desarrollan las mismas como la hipercalciuria, la cirrosis tubular renal, entre otras. En relación a las manifestaciones clínicas, pues va a estar en dependencia del grupo etario. Si el paciente está en fase preverbal, la sintomatología es bastante inespecífica, donde la fiebre sin foco es lo que prevalece. Sin embargo, si el paciente está en fase verbal, la sintomatología va dirigida hacia el sistema urinario, dado por disuria, polaquiuria, urgencia miccional, tenesmo vesical, entre otros. Sigue siendo la E. coli el germen implicado en el 75% de los casos. Sin embargo, también se encuentran enterobacterias como Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa. Los virus, pues, juegan o desempeñan un escaso papel, aunque el adenovirus y el virus BK son frecuentes en cuadros de cistitis hemorrágica, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. La infección de vía urinaria se clasifica desde el punto de vista anatómico, según su recurrencia y en atípicas. Desde el punto de vista anatómico, en altas y en bajas, según su recurrencia, cuando se presentan 2 infecciones altas, 3 infecciones bajas o 2 infecciones bajas más una alta en un periodo menor o igual de 12 meses. Y en atípicas, cuando el microorganismo es diferente a E. coli, cuando existe falta de respuesta al tratamiento en 72 horas o cuando se presenta un flujo urinario escaso. La Asociación Española de Nefrología Pediátrica hace referencia, hincapié a 2 elementos en la tira reactiva. ¿Cuáles son? Los nitritos y los leucocitos de esterasa. Todo paciente con nitritos positivos y leucocitos de esterasa positivos es muy probable que tenga infección de vía urinaria y debe recibir tratamiento antibiótico. Aquel paciente que presenta nitritos positivos y leucocitos de esterasa negativos es probable que tenga infección de vía urinaria y debe recibir tratamiento antibiótico. Aquel paciente que tiene nitritos negativos y leucocitos de esterasa positivos no excluye infección de vía urinaria, queda a criterio clínico.
Ahora, lo que sí excluye infección de vía urinaria es nitritos negativos y leucocitos esterasa negativos. Dicha asociación española recomienda pautas cortas de tratamiento antibiótico para aquellos pacientes con infección de vía urinaria baja de 3 a 5 días y pautas prolongadas de tratamiento antibiótico para aquellos pacientes con infección de vía urinaria recurrente y lactantes menores de 10 a 14 días. Durante muchos años se ha utilizado la profilaxis antibiótica, dosis única, reducida y dosis nocturna. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de disminuir la tasa de recurrencia de la infección de vía urinaria. En la actualidad, no solamente se ha demostrado que disminuye dicha tasa, sino que incrementa la tasa de resistencia antimicrobiana. Los patógenos pues han elaborado, han desarrollado diferentes mecanismos de defensa, como son las bombas de flux, modificación del punto blanco, cierre de canales iónicos y porínicos, así como también producción de beta-lactamasa, creando gérmenes multiresistentes. Por otra parte, para comprender la fisiopatología de la infección de vía urinaria, es importante conocer los factores de virulencia de un patógeno multiresistente y los mecanismos de defensa del huésped que se presentarán a continuación. Los patógenos cuentan con múltiples factores de virulencia: plásmidos, toxinas, proteínas de superficie, exotoxinas, pili, cápsula, esina, proteínas ligadoras de hierro, recordando que los factores adherentes al uroepitelio son tanto los pili como la esina. Observen a continuación. Sin embargo, el huésped cuenta con diferentes mecanismos de defensa ante la agresión de patógenos. En primer lugar, tenemos un flujo urinario continuo que impide así la colonización y la proliferación de los mismos. En segundo lugar, tenemos proteínas de Than-Horman. Dichas proteínas, uromuglulinas, también contamos con alfa y beta microglobulinas, que son proteínas que son secretadas por el epitelio tubular, cuya finalidad es unirse a las fibras tipo de la E. coli y de esta manera la inmoviliza. Y por último, contamos con medios de acidificación urinaria, como es la acidez titulable, también denominada como acidificación del tapón fosfato, y también tenemos la producción o formación del ion amonio, creando de esta manera un medio desfavorable para dichos patógenos. El uroepitelio cuenta con diferentes receptores que son conocidos como los receptores Tollker. Tollker 2, Tollker 4 y Tollker 11. El Tollker 2 identifica las lipoproteínas, los Tollker 4 identifica las endotoxinas y las lipopolisacaridasas, y el Tollker 11 reconoce agentes uropatógenos y protege al riñón de infecciones ascendentes. La E. coli tiene una alta afinidad de unión a estos receptores anteriormente descritos, principalmente a los receptores Tollker 4. Automáticamente se pone de manifiesto un sistema inmunológico inespecífico, posteriormente específico, dado por polimorfonucleares con la liberación de múltiples mediadores químicos con la finalidad de erradicar el cuadro infeccioso. Los efectos del proceso inflamatorio, además de conseguir la erradicación de la bacteria, puede dar lugar a un proceso destructivo con formación de tejido cicatrizado. Ok, pero por otra parte, ¿cómo responden o cómo responderán estos agentes patógenos tras la administración antibiótica con acción bactericida? El antibiótico penetra entonces en el patógeno, ingresa por sus canales iónicos, canales porínicos, llega al punto blanco y hace su acción bactericida, es decir, destruye por completo a dicho agente patógeno. La E. coli entonces, antes de morir, libera una serie de sustancias y las transfiere a las E. coli adyacentes. Esto se conoce como transferencia genética, creando así entonces organismos multiresistentes.
La prevalencia creciente de la diseminación de la resistencia son el resultado de la selección natural y debe verse como un fenómeno esperado, principio biológico darwiniano de la supervivencia del más fuerte. El material genético puede ser transferido entre las bacterias por diversos mecanismos: conjugación, transformación o mecanismos de traducción. La conjugación es mediada por un ADN circular, un ADN que es conocido como plásmido, el cual replica independientemente del cromosoma. Muchos plásmidos portan genes que confieren resistencia a los antimicrobianos. El segundo mecanismo de transferencia genética es la transformación. Los genes son transferidos de una bacteria a otra, pero con un ADN desnudo. La E. coli, al morir, libera una serie de fragmentos de ADN en el ambiente circundante. Otras bacterias que están en estrecha proximidad rescatan dicho ADN flotante y lo incorporan a la misma. ¿Qué hace ello? Beneficia a las células receptoras y crea entonces resistencia antimicrobiana. ¿Qué tipo de resistencia? En primer lugar, cierre de canales porínicos y cierre de canales iónicos. Observa. Cierra sus canales porínicos, por ende el antibiótico no puede penetrar, no puede llegar a su punto blanco, no puede ejercer entonces su acción bactericida. 2. Cierre de canales iónicos. Tres, efflux o bombas de flujo. Cuatro, destrucción o inactivación. Por otra parte, el ultrasonido renal es un estudio de imagen, ¿sí?, que determina la configuración, arquitectura, localización, si existe o no duplicidad del sistema, pero tiene poca sensibilidad y especificidad para determinar la cicatriz renal. Para ello contamos con estudios de medicina nuclear como el DMSA y el DTPA. Como objetivo general, analizar la incidencia de infección de vía urinaria en pacientes pediátricos ingresados en el Hospital Sorbona Inés de la Cruz, octubre de 2013, septiembre de 2016. Objetivos específicos: identificar las infecciones de vías urinarias, seguridad y sexo en pacientes pediátricos ingresados en el Hospital Sorbona Inés de la Cruz, octubre de 2013, septiembre de 2016. Determinar las infecciones de vías urinarias según manifestaciones clínicas por grupo etario en pacientes pediátricos en dicho hospital durante el tiempo de estudio. E interpretar las incidencias de infecciones de vías urinarias según la caracterización en pacientes pediátricos en el hospital seleccionado. Tipo de estudio observacional y descriptivo: un registro de 50 historias clínicas en pacientes pediátricos ingresados en dicha institución durante el tiempo seleccionado. Criterios de inclusión: edad comprendida de 29 a 14 años, diagnóstico de infección de vía urinaria y paciente con tratamiento intrahospitalario. Y la recolección de la información fue obtenida de las historias clínicas, donde se cuantificaron las variables de estudio y se realizó un análisis de cada una de las mismas. Aspectos éticos: preautorización por la directiva institucional. La identificación de los pacientes fue manejada única y exclusivamente por los investigadores y su asesor científico, por lo tanto se respetó completamente la privacidad de los pacientes y sus familiares y la confidencialidad de la información. Se realizó la revisión exhaustiva de 50 historias clínicas, donde se cuantificaron variables de estudio, realizando un análisis de cada una de ellas, como puede observarse a continuación. Distribución de casos de infección de vía urinaria en niños según sexo en el Hospital Sorbona Inés de la Cruz, octubre 2013, septiembre de 2016. Una clara prevalencia del sexo femenino del 90% ante el masculino. En relación al grupo etario, el primer lugar lo ocupan los menores de un año, con un total de un 40%. En relación a las manifestaciones clínicas, tanto en lactantes menores como lactantes mayores y preescolares, el primer lugar lo ocupa la fiebre, con un total de 95 y 92%. En relación a los grupos etarios de 3 a 5 años, la fiebre también prevalece, 44.4%, sin embargo de 6 a 12 años, tanto la fiebre como la disuria y el dolor abdominal presentaron un 33.3%.
82.7% no presentaron factores de riesgo, sin embargo el 13.3% presentó sinequia de labios menores. Según el resultado de urocultivo, la E. coli representó el primer lugar con 59.5%, concordando con los testos. En relación al examen de orina, ¿sí? El primer lugar lo ocupó los nitritos negativos, leucocitos esterasa positivos con un 36%. En relación a los resultados ecográficos renales, ¿sí? El 42.5% fue normal, seguido de un 19.1% representado por la litiasis renal. En relación a los días de hospitalización, de 6 a 10 días representó el 68%. El esquema de tratamiento, el primer lugar lo ocupa la cefotaxime con 64%, seguido de la terapia mixta con cefotaxima más amikacina. El 70% de dichos pacientes no fueron derivados, el 16% de los pacientes fueron derivados al servicio de nefrología pediátrica. Infección de vía urinaria recurrente, solamente el 18%. Tratamiento profiláctico, no recibieron un 82%, solo recibió dicho tratamiento el 18% de los pacientes. Resistencia antimicrobiana, en primer lugar la ampicilina con un 53.1%. A manera de conclusión, se observó una clara prevalencia de infección de vía urinaria en el sexo femenino ante el masculino, con predominio en lactantes menores. No se presentaron en casos en adolescentes. Al relacionar el sexo con el grupo etario, se evidenció el predominio del sexo femenino en todos los casos, y en relación a las manifestaciones clínicas en los lactantes menores predominó la fiebre, presentándose en un elevado porcentaje. Por otra parte, se encontró un bajo porcentaje de pacientes con factores de riesgo, ocupando en primer lugar la sinequia de labios. Claro predominio de gérmenes gram negativos, específicamente de E. coli. En los parciales de orina prevaleció la relación nitrito negativo, leucocitos de esterasa positivo. En la ecosonografía renal prevaleció la litiasis renal, seguida de cistitis y poco frecuente el acceso renal. La estancia hospitalaria de 6 a 10 días. El tratamiento antimicrobiano se evidenció en primer lugar la administración de cefalosporinas de tercera generación. Se presentaron pocas derivaciones a subespecialidades. En primer lugar, ocupó el servicio de nefrología infantil. Se identificó infección de vía urinaria recurrente en el 18% de los casos. Se indicó tratamiento profiláctico ambulatorio un 18%. Y por último, se evidenció una elevada resistencia antimicrobiana a la ampicilina. Para finalizar, los riñones son órganos inteligentes. Conocen los diferentes cambios que ocurren en nuestro organismo: desequilibrio hidroelectrolítico, acidez, alcalinidad. En la mayoría de los casos, neutralizan el medio y garantizan la vida. Muchas gracias.